Argentina es un país que no tiene crédito para la construcción nueva. Se está dando crédito al usado y no todavía al pozo. Estábamos en $700, hoy estamos en 1.250, 1.300 dólares el metro cuadrado a construir. Impacta en que en las obras medianas y grandes ya los volúmenes de inversión que hay que pensar son importantes y eso definitivamente hace pesadas las inversiones, y hasta que no se acomoden los precios de los departamentos nuevos, el negocio inmobiliario va a tener una incógnita, que es desarrollar sin saber exactamente cuál va a ser el precio de salida. Antes era a mano o en AutoCAD, ahora es AutoCAD o es Revit. El balance entre cómo se exprime la naranja cuando uno tiene que conseguir la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles en un proyecto y tratar de construir lo menos posible. Y algunos proyectos que por ahí no se llevaron a cabo, que ganamos la licitación y que el cambio de gobierno hizo que no se hiciera. ¿Qué tips le puede llegar a decir a un estudio que recién arranca para que lo haga de una manera ordenada y conectar con su propio nicho? Bienvenidos a otro podcast de Arquitectura para Inquietos. Es un podcast que queremos motivar a aquellos estudios de arquitectura o a desarrolladores inmobiliarios o constructoras que conozcan un poco de la arquitectura con diferentes puntos de vista. En este caso estamos con el estudio Urgel Penedo Urgel. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por concedernos este espacio. Hola, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por venir al estudio y darnos la oportunidad de contarles a los de la audiencia nuestra experiencia y todo lo que podamos ayudar a los nuevos arquitectos a tener el vicio de la arquitectura por muchos años. Bien, muchas gracias. Bueno, el estudio es un estudio muy importante con casi 70 años de trayectoria, y en estos 70 años ha pasado mucho en la Argentina, desde lo político, económico, pero sobre todo en los últimos años desde lo social, con un montón de cambios que sufrió y que mejoró en muchos otros aspectos a la Argentina. La primera pregunta es: ¿cómo se pudo adaptar o de qué manera pudo desarrollar desde la arquitectura y cómo pudo afrontar estos cambios el estudio con tantos hitos importantes que estuvo, y qué huella o marca dejó en sus proyectos a lo largo del tiempo? A ver, el estudio nace en el año 56 y yo lo dividiría como en dos grandes etapas de su historia. Los primeros 25 años que trabaja el viejo trabaja con Juan Manuel Yauró, hasta los años 80, donde hacen toda una producción de arquitectura, y ahora está de moda la película del brutalista, y hay una fuerte marca de producción brutalista en esa producción, de muchos concursos, muchas obras ganadas por concursos: Mercado Central, Centro Administrativo de La Plata, Centro de San Juan, el Hospital de Orán en Salta, por ejemplo, entre otras, Yacyretá, Chocón. Hay mucha obra donde en esa época se llevaba la expresión de la arquitectura y el hormigón. Después de los años 80 arranca una segunda etapa donde Enrique Facio primero, Penedo y yo después nos sumamos y arrancamos los segundos 40 años del estudio, y sí, fuimos dando respuestas tanto a lo que fue la arquitectura en sí misma como a las diversas temáticas que fuimos tocando, desde hacer aeropuertos, hospitales, viviendas de grandes dimensiones, conjuntos de viviendas de grandes dimensiones, data centers. Todo lo que durante la trayectoria, no me quiero olvidar, muchos capillas para la comunidad católica, un templo judío que fue muy interesante como experiencia, y una obra muy, muy linda y que apreciamos mucho. La Universidad Católica. Un poco la producción es muy variada y siempre trabajando
vos lo comentabas, papá decía que la arquitectura es investigación y para dar respuesta a cada uno de los temas hay una investigación que hacemos para darle una respuesta específica a cada una de las temáticas, a cada uno de los terrenos, ubicaciones tanto en el norte cuando producimos respuestas con temas de arquitectura sustentable que permitan bajar temperaturas sobre los planos de la arquitectura, tecnología cuando corresponde hacer temas tecnológicos, cuando son temas de desarrollo inmobiliario tienen unas restricciones, por un lado, que es tratar de conseguir rentabilidades importantes, pero nunca perdiendo la arquitectura como algo que le añade valor a toda obra, sea de desarrollo inmobiliario, sea de edificio de oficinas, tratar de ponerle el justo punto de arquitectura en todos los casos. Cuando hablamos de esa huella, esa marca que dejamos, que deja el estudio, en esto que es el trabajo en obras complejas, donde hay enorme cantidad de asesores y de equipo trabajando en conjunto, si hay algo que nosotros intentamos producir siempre, y entendemos que lo hacemos, es documentaciones profundas, de gran calidad, que permitan evitar inconvenientes luego durante la realización de la obra. Y eso entendemos que es algo muy importante como cultura empresaria para nosotros. Proyectar es investigar, ya lo dijiste, lo dijo José Antonio Urgel, el fundador del estudio, y esto se hace acá mismo, o sea, hoy 2025 también lo aplican, o sea, lo vi yo con Enrique, con Juan Pablo, con Vago, con muchos que lo llevan adelante todo el tiempo y lo aplican ya hace muchos años. Entonces, hoy, 2025, ¿de qué manera llevan adelante? ¿Qué se investiga hoy que es distinto seguro que hace 70 años para una necesidad cuando llega un proyecto y se desarrolla un proyecto? ¿Cómo lo hacen hoy? Porque tienen proyectos de 50.000, 70.000 o 400.000 metros cuadrados. Es decir, ¿cómo se lleva esto a un proyecto de arquitectura de esa escala? La investigación es, primero, ponerse al día sobre cada temática que nos toca. Hay veces que las temáticas son edificios de vivienda y eso, entre comillas, resulta fácil. Y es entre comillas porque tampoco es que resulta fácil, porque también hay un cambio de tendencia post-pandemia, hay cambios de tendencia. Ya hoy, antes el balcón era algo que a veces lo usábamos para poner plantas y si no, se colgaba la ropa. Hoy es un ambiente para usar, es un ambiente para vivir. La gente, sobre todo los millennials, intentan tener una parrilla en la terraza y es algo que casi es más importante que lo que haya bajo techo. Pero eso lo es para la vivienda, lo es para cualquier temática, porque todos los nuevos temas, todos los nuevos trabajos que vamos tomando, volvemos a repasar, seguimos investigando teorías de otros países, situaciones particulares que pueda tener cada uno de los terrenos que nos hagan investigar cuál es la mejor respuesta para ese programa, para ese terreno, para ese comitente e incluso en algunos casos soluciones constructivas nuevas. Estuvimos investigando durante el año pasado TLC, que es madera prensada para edificios de hotelería en madera. Por eso no solo es el tema, las nuevas tendencias de hotelería, sino en este caso era cómo adaptábamos un material a una nueva tecnología en un edificio en Buenos Aires. Juan, ¿hacia dónde va el desarrollo inmobiliario hoy en día? ¿No? Quiero decir, ¿cuáles son las tendencias
que va a pasar y cuáles crees que van a pasar en los próximos años? Argentina, que es un país bastante particular, Argentina es un país que todavía no tiene crédito para la construcción nueva, es decir, se está dando crédito al usado y no todavía al, al pozo. Eh, Tiene sus particularidades. Hoy creería que más del 90% se construye vivienda y solamente el 10% el resto de los temas correspondientes a negocios inmobiliarios. Eh, Confieso que no sé la cantidad de metros cuadrados que pudieran estarse haciendo de logística, pero que también es un negocio inmobiliario, pero hay muy poco proyecto de oficinas y mayormente se están produciendo proyectos de viviendas. En eso, lo que estamos viendo con agrado es que se está buscando tener mayor injerencia de la arquitectura, que la arquitectura sea no ya una solución funcional de un proyecto, sino un valor agregado, poniéndole buenas soluciones, lindas imágenes, buena arquitectura a los proyectos de todo tipo de lo que estamos viendo, fundamentalmente lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Pero también digamos, ustedes están viendo seguramente una imagen detrás mío, que es un proyecto que estamos haciendo hoy en Mendoza y que también por suerte nos eligieron para poder agregar valor y buena arquitectura a este proyecto en Distrito Central en Mendoza. Claro, pues yo me acuerdo que ese proyecto es diseño, pero también hicieron el proyecto ejecutivo. ¿Siguió avanzando Mendoza? Mendoza está a punto de iniciarse y sí, trabajamos conjuntamente con el desarrollador que es empresa constructora y que con ellos trabajamos en conjunto todo el tema de las documentaciones ejecutivas, que lo hacemos muy fácilmente, esa interacción con las empresas constructoras nos sale fácil. Bien, bien. Vos me hablas de constructora y lo que se me viene a la cabeza es que está, por lo menos este último tiempo, de una manera muy inestable el costo por metro cuadrado, el costo de construcción, ¿no? ¿De qué manera incide esa inestabilidad para el desarrollo de los proyectos de este estudio de arquitectura, ¿no? Sí, cuando vos planteas o decís la palabra inestabilidad, estamos pensando en que hoy cuesta casi el doble de lo que costaba hace un par de años. Estábamos en 700 y pocos dólares, hoy estamos en 1.250, 1.300 dólares el metro cuadrado a construir. Eso impacta en que en las obras medianas y grandes ya los volúmenes de inversión que hay que pensar para invertir son importantes y que cualquier obra hoy cuesta, es una inversión de 10 millones de dólares y es una obra mediana o chica. Y las obras grandes tienen valores enormes. Y eso definitivamente causa una cierta... hace pesada las inversiones cuando las obras son medianas o grandes. Eso lentifica un poco, hace que la gente prefiera hacer obras medianas o chicas. Y hasta que no se acomoden los precios de los departamentos nuevos, el negocio inmobiliario va a tener una incógnita que es desarrollar sin saber exactamente cuál va a ser el precio de salida de los emprendimientos que hoy se inician. Bien, a ver, los proyectos que tiene el estudio son muy importantes, son muy grandes, una magnitud realmente que a veces lo ves y es impresionante. Y con esta seriedad, yo lo sé porque he trabajado en el estudio, abordan igual
a los concursos con la misma seriedad. ¿Cómo es el mundo del concurso para que por ahí lo entienda un estudio de arquitectura que recién arranca y sepa cómo es este mundo que por ahí puede llegar a poner en riesgo a un estudio de arquitectura que arranca? ¿O cuál es el mejor momento, si es que lo hay, para que un estudio de arquitectura pueda presentarse a un concurso de arquitectura? Bueno, eso depende de muchas cosas, y el estudio fue un estudio de los que se llamaban en los 70 los concurseros, con Solsona y otros estudios. Se hacían muchos concursos. En esa época los concursos tenían una particularidad importantísima. Se ganaban, se contrataban con buenos honorarios y se hacían las obras. Eso no siempre hoy está sucediendo. Hay muchas veces que los concursos son no vinculantes y entonces, de alguna manera, la incógnita es, hago todo un esfuerzo y no siempre puedo tener la continuidad de seguir. Eso nos pesa más a los estudios grandes porque definitivamente pensar que vamos a hacer un ejercicio donde finalmente no vamos a tener un contrato nos desalienta muchas veces. Por ahí para estudios más pequeños les puede llegar a permitir tener un primer premio, tener los medios nombrándolos y haciendo que eso de alguna manera les dé más currículum, más background. Y por otro lado, esos estudios más chicos, más jóvenes, pueden ser más ágiles en los costos que cuando lo encaramos desde el estudio, que es un trabajo más y no es algo más deportivo como cuando se hace más joven. Claro. Bueno, viste que los proyectos y los concursos, el desarrollo es parecido, imagino, ya tanto la producción, ¿no? Ahora, era parecido entre sí en la década del 70, que se hacía mucho a mano, recién me hablas de que se gileteaba, el que imagino el papel vegetal o el calco, te daban las heliografías, era como otro mundo. Después se empezó a trabajar en CAD, ¿no? Y está todavía, se sigue trabajando en CAD, pero era solamente lo que se hacía hasta en un momento. Hoy se trabaja en BIM, también inteligencia artificial, pero ¿de qué manera desarrolla un proyecto el estudio con la tecnología que está a disposición, con la necesidad que tiene el estudio Urgel Penedo Urgel? Porque no es el mismo proceso para todos. ¿Qué necesidad hoy puede tener el estudio y qué herramientas están a disposición? Y la pregunta por ahí más importante, ¿cómo se ponen de acuerdo entre los asociados y vos para llegar a un proceso de producción? El proceso de producción muchas veces o lo define el cliente, que por ahí pide algo, lo pide hoy o no en 3 dimensiones, porque bien decías vos, antes era a mano o en AutoCAD. Ahora la disyuntiva ¿es AutoCAD o es Revit? Alguno maneja ArchiCAD. También el ArchiCAD lo hemos usado. Esa disyuntiva fundamentalmente puede ser que sea un pedido del cliente. Cuando nosotros trabajamos, sí trabajamos en 3 dimensiones, por ahí no en toda la extensión de la documentación, pero sí inicialmente mucho lo estamos haciendo en 3 dimensiones porque definitivamente nos ayuda tanto a proyectar como a mostrarlo a los clientes más ágilmente. Definitivamente un 3D es más fácil de entender porque entendamos, aunque sea repetitivo, que los arquitectos podemos ver y comprender las 3 dimensiones mirando las documentaciones en 2 dimensiones, imaginarnos los espacios, pero el común denominador no siempre es así. Hay comitentes que entienden mejor y otros que no tanto, y mostrarlo en 3 dimensiones
ayuda muchísimo. Entonces, estamos trabajando mucho en las 3 dimensiones desde el inicio, incluso hoy con la ayuda de los renders, que son algo que definitivamente ayuda a entender materiales, colores y la volumetría de los edificios. Bien, yo te pregunto la producción del estudio porque incide directamente en las finanzas, ¿no? O sea, cómo vos producís es cómo puede llegar a incidir por la cantidad de tiempo que te puede llegar a tomar un proyecto. ¿Cuáles son los mayores problemas que puede llegar a tener el estudio financieros y cómo lo resuelve? Bueno, lo financiero a veces son suertes varias. Si vos te referís en la pregunta a cómo evaluar un costo de una producción de una documentación, en general, más allá de lo que son las licencias de AutoCAD y ese tipo de cosas, lo que a partir de la experiencia nosotros analizamos es el tiempo que entendemos que lleva un determinado proyecto de acuerdo al tipo de documentación que hay que entregar y a la complejidad que tiene cada tema. Y de esa manera nosotros podemos valorar cuánto nos va a costar o no un determinado trabajo. Fíjate, yo te hablo de finanzas y también te hablo de producción, pero también te quiero preguntar en rentabilidad de un proyecto ahora. Por ejemplo, a veces el pedido, vos me estás diciendo que los desarrolladores o el cliente o el inversor piden que un proyecto sea rentable. También, aparte de la producción interna del estudio, ¿cómo haces para encontrar esa rentabilidad a nivel proyecto, no perdiendo el equilibrio desde la arquitectura también, ¿no? Esa pregunta es difícil de contestar. Las rentabilidades de cada uno de los desarrollistas puede ser distinta, porque sus costos pueden ser distintos, porque no todos manejan los mismos costos, no todos manejan las mismas formas de manejo económico de cada desarrollo. Pero lo que sí entiendo que además es el balance entre cómo se exprime la naranja cuando uno tiene que llegar a conseguir la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles en un proyecto y tratar de construir lo menos posible. El ideal sería poder vender más de lo que se construye, pero eso no se puede. Bueno, por eso muchas veces decimos que un negocio, un desarrollo de vivienda es una de las temáticas más difíciles para hacer. O sea, un hospital o un hotel son complejos por las tecnologías que hay que manejar dentro de los edificios. El desarrollo inmobiliario es complejo porque 2 metros cuadrados en una planta que pasan de ser comunes a propios pueden ser un montón de plata dependiendo del tamaño del edificio, y los buenos desarrollistas inmobiliarios saben ver esa diferencia, saben encontrar dónde hay una mejora posible, aunque sea intuitivo, aunque no sean profesionales, saben encontrarlo, y ese es el trabajo que a veces tenemos, que muchas veces conseguir un buen proyecto de arquitectura, un buen proyecto de viviendas de tipo de desarrollo inmobiliario lleva mucho tiempo, porque ese masaje que necesita la planta para llegar a la mejor optimización de arquitectura y negocio inmobiliario lleva tiempo. Bien, bueno, me estás hablando mucho del cliente, ¿no? O sea, hay una relación que no es igual la relación en el proyecto que en la obra. Es distinta la relación porque requiere otro tipo de roce en la obra. Y esto me surge preguntarte, ¿hay veces que a los proyectos o a los encargos le decís que no? ¿O tomás siempre todos los proyectos? La primera etapa es una relación entre dos.
que es en la etapa del proyecto tenemos una relación entre cliente y estudio de arquitectura. A veces puede darse que el cliente sea empresa constructora, bueno, pero hay dos. Cuando empieza la etapa de la obra, ya no hay dos, hay tres, y aparece la empresa constructora. Las empresas constructoras no todas son iguales, y como decimos, la esencia de la empresa, de la obra, es el jefe de obra. Y ahí es donde la convivencia en una obra puede ser maravillosa o durísima, dependiendo de cómo nos llevemos con el jefe de obra. Si tomamos o no todas las veces todos los encargos y todas las tareas, no, y hay veces que hemos preferido salir en algunas circunstancias de algún contrato para no pelearnos con alguno, para no... Pero no le decís que no de entrada. Porque no nos sentimos cómodos. Y en algún caso de entrada, parece difícil de entrada, porque en principio pareciera que si estamos sentados con alguien charlando para hacer algo, bueno, tendría que darse una situación muy, muy especial para no intentar hacer el trabajo. Seguramente, ahora no lo recuerdo, pero seguramente alguna vez nos puede haber pasado, pero en general intentamos tomar los trabajos. Por ahí, alguna vivienda unifamiliar no hemos hecho, pero porque no se nos dio las circunstancias. Hicimos una sola en los 40 años que yo trabajo en el estudio. Por cosas es hoteles, viviendas, hospitales, hasta un puente, que no es habitual eso en el estudio de arquitectura. Y además se trabajan con desarrolladores y también con inversores, ¿no? ¿En qué te especializaste? Teniendo un abanico de proyectos tan grande, ¿cuál es el más fuerte del estudio que pudiste darle más profundidad? Si bien hemos hecho una enorme cantidad de hoteles, que creo que sabemos mucho, hemos hecho mucha vivienda, hemos hecho oficinas también. A ver, nos especializamos, yo creo que en dos cosas. Hacemos las cosas bien y eso hace que generemos relaciones largas con muchos de nuestros clientes. Hemos hecho con muchos de los clientes más de 10, 14, 15 obras, con NH como 15 hoteles, con la empresa Lanuse, con la empresa Natino, con Cartelone, con Criba estamos haciendo muchas, con Caputo hemos hecho muchas. Hemos trabajado con muchas veces porque generamos un vínculo de trabajo muy estrecho, muy profesional, y eso creo que es lo que se valora de nuestra producción. Bien, el estudio tiene muchos años. Cuando empezó el estudio fue en el 56, si no me equivoco, y el mundo era muy distinto. O sea, tal vez la promoción de un proyecto de arquitectura era distinto a como es hoy. Hoy, un grupo de arquitectos usan mucho lo que son las redes, el marketing digital, para promocionar y vender sus proyectos, ¿sí? Para que sean conocidos, ¿sí? Porque es muy difícil y es un mercado muy competitivo. ¿De qué manera le podrías recomendar o qué tips le puedes llegar a decir a un estudio que recién arranca para que lo haga de una manera ordenada, si es que se puede, y conectar con su propio nicho? Porque cada uno por ahí ahora se usa mucho trabajar con nichos. Entonces, ¿de qué manera uno se puede dirigir a un desarrollador inmobiliario, si es el nicho de una constructora, o es un estudio de arquitectura, o es un usuario final, o es el nicho que tenga? Pero ¿de qué manera uno puede conectar teniendo una muy poca experiencia, pero con la cantidad de herramientas que hay a disposición, ¿no? de tecnología? Sí. Comentábamos antes de esta charla que lo principal entendemos que es
tomar experiencia trabajando previo a recibirse. Entiendo que es algo muy valioso. Llegar y obtener un título y presentarse a un estudio y no haber tenido ninguna experiencia laboral no es lo más recomendable hoy en día. Si hay algo que ha cambiado sustancialmente es eso. Hoy entiendo que todos los estudios de arquitectura valoramos más un estudiante experto que un arquitecto inexperto. Porque además, y si queremos que tenga continuidad, lo vamos moldeando más a medida de uno. Pero la especialización yo creo que también eso de pasar por algún estudio le va a dar a quien está estudiando y a quien se está formando entender y gustar más alguna de las etapas de la producción de la arquitectura, sea en el diseño inicial, en la documentación o en la obra, o incluso en el gerenciamiento también puede darse, dependiendo del tipo de estudio en el que uno se inserta. Y creo que eso es lo que después, primero que te guste lo que haces, porque después el ejercicio profesional es más árido que solamente lo que nos gusta hacer. Entonces hay veces que el estar enamorado de lo que uno hace que uno se lo lleve mejor, aunque no sea tan grato. Juan, tenés proyectos increíbles. O sea, Madero Harbor, Mendoza, Neuquén. Mendoza lo estamos viendo ahí atrás. Yo me acuerdo de Junín, me acuerdo de un montón. ¿Dónde se pueden ver tus proyectos? ¿Es la web, el Instagram? ¿Y en qué otros proyectos estás trabajando ahora? Bueno, hay algunos proyectos que como estamos todavía en etapas de confidencialidad, no podemos largarlo, pero sí estamos empezando tres proyectos de vivienda nuevos, en Núñez, en Palermo y en el centro. Yo creo que si investigan nuestros Instagram y la página web, van a encontrar muchas de las cosas y algunos proyectos que por ahí no se llevaron a cabo, que tuvimos mala suerte, como por ejemplo el pabellón argentino de Dubái, que fue un proyecto buenísimo que ganamos la licitación y que el cambio de gobierno hizo que no se hiciera. Eso, yo diría que investigar, Bien. volviendo a la frase original, investigar la página o el Instagram les va a mostrar todo, y estamos renovándola ahora y vamos a incorporar algunas cosas que en versiones anteriores no las teníamos. O sea, ahí nos van a ver bien. Bien, la página Urgel Pene Urgel, el Instagram de la misma manera, pongan en Google Urgel Pene Urgel y va a salir toda la cantidad de proyectos que tienen, que es una locura, sobre todo por la magnitud y la calidad de los proyectos. Así que, Juan, muchísimas gracias por este espacio. A vos por invitarnos. La verdad, este más que un estudio de arquitectura, para mí es una familia de arquitectura, porque se siente siempre, cada vez que venimos, un lugar muy cálido. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, Iván. Gracias.